que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Forjando Futuro, un programa de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores para la difusión y reflexión de las luchas populares y para la comprensión y transformación de nuestra realidad. La revolución socialista debe ser feminista. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos una vez más en Forjando Futuro. Me presento, soy Fernanda Justo. Se presentan mis compañeros que están el día de hoy aquí. David Torres, buenas tardes, noches, dependiendo del horario en que nos estén viendo, escuchando. Ángeles Macías. Buenas noches. Bueno, el día de hoy pues quiero comenzar simplemente con dos comentarios. Uno es que hoy se conmemoran 50 años de este llamado Halconazo o Jueves de Corpus, una de las represiones más, pues digamos que ha calado más hondo en la memoria del pueblo mexicano. Justo recordemos simplemente que a grandes rasgos eran unos años después del 68, tenía ya algún tiempo sin haber manifestaciones debido precisamente a la matanza de Tlatelolco y a todo el proceso de represión y de golpeteo contra el movimiento estudiantil, que lo tenía pues en condiciones sumamente débiles para poder seguirse organizando y manifestando públicamente, hasta que, bueno, en 1971, el 10 de junio, se vuelve a salir a las calles. Incluso mucho de ahí viene esta consigna de ya volvimos a salir, y sin embargo esa primera manifestación después de una gran represión vuelve a terminar con otra matanza, otra represión, que hasta la fecha pues se puede decir que se mantiene en impunidad. El día de hoy de hecho hubo algunas convocatorias, particularmente además de la marcha, a asistir a la casa de el viejo Echeverría, ya en sus 90 y tantos años, a de alguna forma señalarle ese carácter de genocida que le caracterizó durante su gobierno en los años 70. Entonces, bueno, evidentemente hoy también desde aquí, desde este programa, bueno, que ustedes estarán escuchando ya un día después, volvemos a clamar justicia y sobre todo alto a las represiones de ayer y hoy. Recordemos que hace un año también se daba esta fuerte represión en Jalisco contra los manifestantes que exigían justicia por Giovanni, un trabajador que fue asesinado por la policía bajo la excusa de no traer el cubrebocas puesto, en el marco de estas medidas sumamente autoritarias del gobierno estatal. Y que pues tampoco hubo realmente una investigación y un seguimiento para que los culpables materiales e intelectuales de estos actos, incluso de desaparición por algunas horas de los chicos y chicas, pues tuvieran su castigo, ¿no? Entonces, es evidente que en otras magnitudes, y quizá ya no pareciera tan evidente, pero sigue existiendo esa política represiva por parte del Estado y en ese sentido pues seguimos luchando en contra de la misma. Y el otro tema que también solamente mencionar de pasada es, y a propósito de que la semana pasada hablábamos acerca de las elecciones en Perú, bueno, justo hoy, hace prácticamente unas horas, se dieron los resultados ya con el 100% de las actas computadas del conteo, y dan como ganador a el profesor Pedro Castillo en contra de Keiko Fujimori, ¿no? Y ella ya está hablando de que hubo fraude, ya está hablando de que van a apelar alrededor de
1 millón no sé cuántos votos. Recordemos, la elección esta se dio en una segunda vuelta y por lo tanto se explica lo excesivamente cerrada que se mantuvo durante toda la semana. Prácticamente es un porcentaje de décimas, lo que diferenciaba en diferentes momentos a uno por encima del otro, pero bueno, finalmente tenemos estos resultados y obviamente a seguir pues dando seguimiento a este país hermano. Ya en otras ocasiones también hemos hablado acerca de la inestabilidad política que tiene el país de Perú, entonces habrá que observar. Mucho se dice incluso que puede ser que hasta duren más el proceso de elección que el propio cargo en la presidencia, ¿no? La persona que haya ganado. Entonces, pues habrá que ver y por supuesto que ojalá esto sea para bien del pueblo peruano, ¿no? Y bueno, hablando de elecciones, el día de hoy vamos a hablar acerca del proceso electoral recientemente vivido en nuestro país. Recordemos que fueron unas elecciones caracterizadas por el número de puestos en disputa, por eso se hablaba de una jornada verdaderamente histórica, porque fue la que ha tenido mayor número de cargos a elección. Se eligieron a nivel federal los 500 diputados, que son 300 por mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Se eligieron además a nivel local 15 gubernaturas, 1.063 diputaciones, 1.923 presidencias municipales, 2.057 sindicaturas, 14.222 regidurías y 204 concejalías. Entonces, bueno, hubo una participación que para hacer elecciones intermedias estuvo por arriba del promedio. Fue una participación de alrededor del 52%, y bueno, en realidad las elecciones intermedias pasadas rondaban alrededor, poquito más arriba del 45%. Entonces, sí, de alguna forma se mantuvo hasta cierto punto, sobre todo en algunas zonas, este impulso que vimos desde el 2018. Recordemos que también en el 2018 fueron unas elecciones en donde la participación ciudadana fue mayor a la que normalmente se ven en las propias elecciones federales. Sin embargo, sigue siendo bastante bajo. Sí, estamos hablando de que es prácticamente la mitad de la población que puede ir a votar la que decide asistir y la mitad que prefiere no hacerlo por múltiples motivos. Llama la atención, eso sí hay que decirlo, que la participación haya sido mayor en un contexto todavía de pandemia. Estamos ya saliendo, pero, o al menos esos son los mensajes que se dan desde las diferentes instancias de gobierno, pero se mantiene, ¿no? Y tan es así que se ha vuelto ya una cuestión que incorporamos de alguna forma al modo de relacionarnos, el hecho de incorporar medidas de sana distancia, de contar con gel, con diferentes medidas del cuidado de la salud, ¿no? Colectivas. Y para cerrar yo y darle la palabra también a mis compañeros, simplemente comentar a grandes rasgos cuál fue el porcentaje de votación que alcanzaron cada uno de los partidos, que bueno, ya iremos adelante hablando acerca de esto porque llaman la atención cómo se movió con referencia justamente al 2018. En esta última elección, Morena alcanza una votación nacional de casi el 34%, el PAN del 18.2%, el PRI del 17.7%, Movimiento Ciudadano del 6.9% y el Partido Verde Ecologista de México del 5.4%. Menciono estos porque son los que están con los porcentajes más altos. Evidentemente hay toda una lista de partidos pequeños que están a los que de hecho ya se les agrega el PRD, el PT, que generalmente estaba, sobre todo el PRD, en los años anteriores era la tercera fuerza política, ¿no? Ya con las alianzas esto cambia un poco porque, por ejemplo, bueno, se cierra bastante, ¿no? Digamos, por eso un poco se ha extendido, me parece, esta idea de que hay dos proyectos en disputa.
Yo no estoy de acuerdo con esa caracterización, pero igual intentaremos ir abordando esto, ¿no? Ya con las alianzas del grupo, digamos que alrededor de Morena, que son Morena, Partido Verde, el PT y de repente alguno que otro partido, ellos alcanzan el 42.5% contra el 39.5% del PRI, PAN, PRD. Y bueno, es decir que realmente sí hay de alguna forma como una cercanía, ¿no? En cuanto, al menos en cuanto a los porcentajes de votación por bloques identificados, que no en todos los lugares se fueron en esos bloques, ¿no? Y la buena noticia es que desaparecen el PES, el Partido Encuentro Social, Fuerza por México y redes sociales progresistas. Particularmente en el caso del PES, mucho, sobre todo en redes sociales, estuvo mucho esta consigna de por lo menos hacer que desaparezca el PES, particularmente por sus posiciones ultraconservadoras y en contra de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, eso es, digamos, como un pequeño, una pequeña introducción a cómo quedaron los resultados, pero bueno, iremos abordando ya en particular el tema de diputados, gobernaturas, y queremos tocar pues, los casos de Jalisco y Ciudad de México, que son los que tenemos más cercanos. No sé quién de los dos quiera continuar. Pues continuando con esto que mencionas de cómo nuevamente se refleja una participación un poco por arriba del promedio para este tipo de elecciones, no sé, quizás tuvo que ver un poco la polarización que se generó, sobre todo bajo este discurso que ya mencionas, iremos viendo qué tanto es cierto, qué tanto no, de que hay dos proyectos en disputa y esto se vio reflejado sobre todo en la elección a diputaciones federales, donde pues se presentaron dos coaliciones, la coalición liderada por Morena, que se denominó Juntos Haremos Historia, que iba acompañada por el Partido del Trabajo, que históricamente ha ido acompañando a Morena, y por el Partido Verde Ecologista, este partido que pues por tal de conservar su registro, lo mismo se alía al PRI que a Morena hoy en día. Y por el otro lado, la coalición Va por México, que agrupa al PRI, PAN y PRD. En el discurso, en los medios de comunicación y demás, lo que se decía sobre todo es de que la intención era arrebatarle a Morena lo que se conoce como la mayoría simple, es decir, obtener más de la mitad de los diputados. ¿Por qué? Porque esta mayoría simple le permite a quien la tenga, en este caso, pues conserva no Morena solito, sí Morena en coalición con el PT y con el Verde. Bueno, y en teoría entonces les permitiría sacar adelante varias cuestiones de la legislación cotidiana, por así decirlo. Sin embargo, ya para una modificación constitucional se requeriría lo que se denomina mayoría calificada, que es de al menos 2/3 partes. Bueno, está lejos de conseguirla cualquier fuerza política, cualquier coalición, y por lo tanto, pues veremos en los siguientes años si se impulsan algún tipo de reforma constitucional, qué tipo de alianzas van a tenerse que hacer para sacar adelante dichas reformas. Y creo que en esas situaciones nos vamos a dar cuenta de que realmente no hay de fondo dos proyectos tan distintos en disputa, porque finalmente seguramente llegarán a acuerdos para sacarlos adelante, como fue, por ejemplo, el acuerdo para la creación de la Guardia Nacional. Se requirió 2/3 partes del Congreso. Morena no contaba con ellos, pero bueno, sin embargo, fue un proyecto afín con PRI, con el PAN, con Movimiento Ciudadano, y por lo tanto realmente no es como que las políticas de fondo entre una y otra fuerza política sean tan distintas. Entonces, finalmente, ya el cómo quedan los resultados, pues se queda Morena por sí solo con el 40% de la Cámara, ya en coalición con el Verde y con el PT alcanza el 60% de la Cámara, le sigue el PAN con el 22%, que el PAN viene convirtiéndose, por así decirlo, en la segunda fuerza política, el PRI apenas con el 14% y bueno, el PRD totalmente desdibujado ya. De hecho, tiene mayor presencia hoy en día Movimiento Ciudadano que lo que pudiera tener el PRI, y este borrar del mapa al PRI se ve reflejado también en las
cuestión de las elecciones a gubernaturas, pero para eso le dejo la palabra a mi compañera. Sí, como ya comentaba David, por ejemplo, tenemos que el PRI pasó de tener, solo permanece con 4 de las 12 gubernaturas que tenía hasta antes de estas elecciones. Pasó a ser la tercera fuerza política. Y bueno, más o menos de las 15 gubernaturas, Morena ganó 11. Nuevo León se quedó con el personaje de Samuel García, de Movimiento Ciudadano. Pues no, ¿por quién más votaban, verdad? Y Morena ganó en Guerrero, a mí eso sí me sorprendió. Bueno, ya no me sorprende, pero en Guerrero con Evelyn Salgado. Y Chihuahua y Querétaro fueron los que se quedaron con el PAN. Y Tlaxcala se quedó con la coalición Verde Ecologista PT, pero no estaban en la coalición con Morena en esta entidad. Y sí, ya van las 15, ¿no? Luis, ¿no? Es el que se queda con el Verde y PT. Y Tlaxcala creo que sí iban con la coalición con Morena. A ver, déjame checar mis datos. Perdón. Porque incluso Sí. el Verde Pero es bueno, en lo que donde vemos más tiene, creo, diputaciones también. en Tlaxcala. San Luis. En San No, Luis en se San Luis. queda el Verde con la gobernatura y en Tlaxcala sí participó Morena, pues en la coalición que resultó ganadora para gobernador. Sí, los que sí cambiaron, bueno, Morena, de tener solamente 6 gobernaturas, pasó a tener 16, y estados como Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán, cambiaron de un PRI o un PAN que tenían a Morena. También Colima se quedó con Morena de estar teniendo al PAN. Y creo que es como lo Nayarit. más destacado, ¿no? Nayarit. Sí, de hecho, algunos medios y analistas no han señalado lo llamativo que puede ser que justo la parte del norte la va ganando Morena y digamos la parte del norte Pacífico, ¿no? De alguna forma también ha sido utilizado, digamos, este reacomodo territorial para por ejemplo, los que se la pasan golpeando al gobierno desde esta oposición de derecha, ¿no? Decir que refleja la alianza con el narcotráfico, ¿no? Por ejemplo, con determinados cárteles que tienen presencia en esa región. Me parece que, bueno, de entrada, pues obviamente no hay datos que pudieran como ayudar a sostener tesis como esta, ¿no? Y más bien sí parece parte, como a mí me parece que es parte de ese impulso de 2018 en estados en donde en ese momento no se disputaron gubernaturas, ¿no? Al menos en algunos de estos casos. Hay que señalar que también el caso de Campeche, hasta donde entiendo, todavía no está del todo resuelto porque estaba muy, muy cerrado. Ahí todavía se podría perder, aunque lo que parece ser es que se lo va a quedar Morena, efectivamente, ¿no? Y pues este avance territorial, ¿no? Que ha sido como la principal carta que han pues salido a mostrar sobre todo los dirigentes de Morena, para mostrar que el apoyo al proyecto de la 4T va incrementando. Hay, sin embargo, algunas cuestiones que tendríamos como que voltear a ver, y es que, por ejemplo, en algunas zonas metropolitanas también o ciudades importantes de estados en donde haya ganado Morena, también se perdieron. Es decir, las gana, por ejemplo, el PAN o el PRD. Por ejemplo, Michoacán lo gana Morena a nivel gobernatura, pero la capital Morelia se queda con el PAN y con el PRD. En el caso de Puebla, que no se disputó gubernatura, Puebla capital también la pierde Morena. En el caso, bueno, ni qué decir de Morena en Jalisco o en Nuevo León, en donde de plano parecen ser la tercera o la cuarta fuerza política, ni siquiera le alcanza para llegar a la segunda. Y creo que en mucho esto también
y bueno, esto particularmente lo queremos abordar más en el siguiente bloque, pero refleja de alguna forma la debilidad de las estructuras y sobre todo también de las candidaturas que se lanzaron por parte de Morena, ¿no? Además de si podemos o no interpretar un voto de castigo. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, que bueno, es nuestro estado, ¿no? De las 125 presidencias municipales, bueno, más bien, se disputaron 125 presidencias municipales, 20 diputaciones locales, de mayoría relativa, 18 de representación proporcional y 464 regidurías. Aquí en Jalisco hubo una participación de alrededor del 40%. Esto también llama la atención porque fue más bajo que el promedio nacional. Y de las presidencias municipales, perdón, Movimiento Ciudadano se queda con 44, el PRI con 24, el PAN con 20, Morena con 15, insisto, no es la cuarta fuerza política, Hagamos, que es el partido de Grupo Universidad, el que controla la Universidad de Guadalajara, se queda con 7, el PES gana 3 presidencias municipales en Jalisco, Futuro 2, y bueno, al Partido Verde Ecologista 5, y de ahí en más algunos se quedan con 1, ¿no? Somos, el PRD, PT, etcétera. Creo que son ellos los que se quedan con 1. Y el caso de los diputados también me parece interesante porque respecto a los diputados locales, gana, pero de calle, Movimiento Ciudadano se queda con 16 de 20, 3 se los queda Morena y 1 el PAN. Y sin embargo, y esto demuestra que hubo un voto diferenciado en las diputaciones federales, Movimiento Ciudadano tiene 7, Morena tiene 7, y PAN, PRI, PRD tiene 6. Entonces, un poco para pensar que de entrada no se vota en bloque, ¿no? Y que este llamado, que me parece que de alguna forma fue en el que se centró Morena, de permitir que se continúe con una mayoría en el Congreso que permita pasar reformas y hacer los cambios que al menos hicieron que este gobierno llegara donde está, ¿no? Que están detrás de el que AMLO esté hoy en la presidencia, pues de alguna forma surte efecto, ¿no? A pesar de que como ya veíamos, pues en el caso de las diputaciones, Morena disminuye el número de curules, pero pues en realidad sí hay también todavía como me parece que este voto de confianza, ¿no? Por parte de un sector importante de la población. Y el otro caso que en este momento es como el más llamativo por lo que significa históricamente es el de la Ciudad de México. La Ciudad de México desde el 97 es gobernada por la izquierda, por aquellos que se identifican de izquierda, y de alguna forma ha sido también como un referente en el país de una ciudad progresista, de una ciudad en donde hay mayores libertades, en donde se respetan mil y un derechos, ¿no? Particularmente, por ejemplo, el avance que la Ciudad de México tiene respecto a los matrimonios homoparentales o el derecho al aborto, etcétera, ¿no? Entre muchas otras cosas. Pues hoy se ve puesto en duda de alguna forma por la elección en la que Morena pierde más de la mitad de las alcaldías. Bueno, recordemos que la Ciudad de México tiene 16 alcaldías, de las cuales hasta antes de estas elecciones, Morena tenía 11, y después de las mismas se queda únicamente con 6. Las otras las gana la coalición del PRI, PAN, PRD y la Benito Juárez, que al parecer es como el bastión del PAN, ¿no? Entonces, esto ha también como despertado pues mucho debate, también muchas expresiones de lo limitado que en realidad son los análisis, ¿no? Planteando una capital de la República dividida en dos y un poco planteándolo como si fuera una disputa entre pobres y ricos.
cuando en realidad es muchísimo más complejo que esto, ¿no? Y para tratar de abonar un poquito justo a esta complejidad, quisiera nada más comentar acerca de los votos emitidos, digamos, la cantidad de votos. De entrada, rescatar esto de que, bueno, es muchísimo más complejo, no es que las zonas voten en bloque, tampoco es mucho menos que las zonas, digamos que Azcapotzalco o que la Álvaro Obregón sean totalmente de un sector o de otro, ¿no? Eso no es así, pero la tendencia que sí se puede observar es que prácticamente los votos que adquirió o que obtuvo el PAN, el PRI y el PRD juntos fueron por poquitito menos que los que obtuvieron en 2018, es decir, sus votantes prácticamente se mantuvieron. Y en cambio, en el caso de Morena, hubo una disminución muy importante de votos. Entonces, más bien es que la abstención pegó más en los sectores que en 2018 votaron por Morena y que en esta ocasión decidieron no salir a votar, ¿no? Entonces, este mensaje me parece muchísimo más claro que hablar simplemente de una capital que se está derechizando, ¿no? Que bueno, en los hechos, claro que puede ser que la llegada y el ganar territorio por parte del PAN, del PRI, del PRD juntos, ¿no? Pero que sobre todo están apuntando sobre todo al PAN como una segunda fuerza política en la Ciudad de México y a nivel territorial también, pues claro que puede poner en duda un montón de avances, particularmente en la Ciudad de México, que se han tenido, pero no precisamente puede reflejar que la gente, o creo que sería demasiado apresurado pensar que la gente está apostando por ese proyecto político, ¿no? Más bien, en mucho, pues, puede ser ese voto de castigo, y creo que sobre todo en el caso de la Ciudad de México, pues, los recientes acontecimientos del metro, el propio manejo de la pandemia, pueden haber calado sumamente hondo en digamos, los resultados, ¿no? Bueno, ya nos extendimos bastante, me parece, en este primer bloque. Nos vamos a un corte musical y enseguida regresamos. No olviden que estamos en redes sociales como OPT Jalisco y que pueden seguir toda la barra de programación de Radio ESME. Enseguida regresamos. Hola amiguitos, hoy les voy a contar sobre un lugar fantástico. Está allá, en el tercer mundo, donde aunque muchos son pobres, de todos modos son felices, porque tienen cerveza, fútbol, la iglesia, la tele. Vengan conmigo. Será un viaje que no olvidarán. Señoras y señores, les doy la bienvenida. Este es el país de las maravillas, lugar extraño donde todo es fantasía, donde brindamos satisfechos de mentiras. La tierra de los Panchos y de las Marías es territorio libre y soberano en mano de villanos, lugar de corrupción, paraíso de los narcos. Hola mis queridos mandatarios, gracias por dejar el barco a punto del naufragio, pero el atole aquí nos gusta con el dedo. Para evitarnos la fatiga preferimos el silencio, votos con miedo por promesas de un empleo, cifras maquilladas en los medios y no hay pedo. Un momento por favor, que me asiste la razón. Todo es armonía porque nos une el fútbol. Viva mi bandera, hoy ganó la selección, los mexicanos a grito de gol. Brindemos satisfechos de mentiras, salud a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía, en este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras, salud a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía, en este cuento de hadas nunca gana la justicia. Soy habitante del llamado tercer mundo, un personaje más en este cuento tan absurdo, donde las primeras damas gastan demasiada lana en ropa de gala. Sale muy caro verse guapa ante su patria. Cada elección el populacho es bombardeado con promesas, gorras de malla y camisetas. Candidatos buena onda que no son lo que tú piensas, esperan convencernos regalándonos despensas. Maldito aquel que dude de la democracia, no importa si en las urnas votan hasta los fantasmas. Se nos cayó el sistema, disculpen la tardanza. Resulta que han cambiado el resultado de las
exactas. Nuestra política es un chiste del sistema. Las finanzas de los tranzas se traducen en pobreza. La gente reza por milagros que no llegan y nos siguen dando pan para pasar las penas. Brindemos satisfechos de mentiras. Salud a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras. Salud a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. La revolución en mi país tiene dos fases. Primero discernir, después encapucharse. Aquí los guerrilleros y cantantes son igual de populares. Ambos tienen que cuidarse de los paparazzis. Se cubren las matanzas con esmalte, se derrama sangre inútilmente. Indígenas tirados en montañas del sureste. Calibres militares siembran muerte. Diciembre 22 del 97. No esperamos la respuesta. Sabemos que nadie contesta las canciones de protesta. Solo señalo lo que a todas luces nos molesta, pues duele ver a mi nación con esta herida abierta. Es el país de las maravillas. Pan y circo para todos. 6 años más de pesadillas. Perdonen que el final feliz no exista. Es que en este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras. Salud a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras. Salud a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía. En este cuento de hadas nunca gana la justicia. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Forjando Futuro y bueno, continuando con el tema, también queríamos comentar un poco acerca de estos incidentes que se dan durante la jornada, ¿no? Sí, que los analizamos así como incidentes aislados. Igual ahorita comentábamos cómo los trivializamos cuando pues son verdaderamente preocupantes, ¿no? Bueno, algunos y otros son, representan bastante el estado de disgusto con esta supuesta oposición de unos partidos y otros, como en la comunidad en las comunidades indígenas de Michoacán, en donde comunidades purépechas, pueblos mazahuas, otomíes, todos de la región de oriente de Michoacán, impidieron, se supone que hacen como acuerdos con las autoridades comunales y el INE, para impedir la instalación de las casillas. Aquí tengo la noticia de que fueron 92 casillas las que se impidieron que se instalaran, y sobre todo en el municipio de Zitácuaro, y pusieron incluso barricadas en otros municipios como Turícuaro. Y el dirigente del Consejo Supremo Indígena de Michoacán informó que a pesar de los pactos con las autoridades, se instalaron casillas en municipios como Nahuatzén que no estaban acordadas. Entonces, aún con el rechazo y la renuencia de los ciudadanos y de los habitantes de los municipios, las instalaron y aún así lograron evitar que se colocaran 92 casillas. Esto, pues, en municipios también como Cherán, Nurio, San Felipe de los Herreros, Arantepecua, bueno, muchos municipios de la región oriente de Michoacán. A este incidente también le podemos sumar linchamientos, como el que ocurrió en Oaxaca, ahí en el istmo de Tehuantepec, en donde incluso hubo 2 muertos por estos atentados. Fue específicamente en el municipio de Santiago de La Hoyaga, Oaxaca, y 2 muertos y 2 detenidos. Eran 2 individuos que llegaron, balacearon una de las casillas, y después los mismos habitantes de las comunidades los detuvieron y los lincharon, los desnudaron, los lincharon durante horas,
Y bueno, pues están estos videos morbosos en redes sociales circulando y se ve a los detenidos y a estos individuos linchados, sí, que fueron linchados, diciendo que habían sido contratados y enviados por la candidatura de la diputada local del PRI, Axa Yuray Toledo Prado. Y bueno, ya están los detenidos de los linchamientos y los de los atentados como la balacera. Aparte de esto se le suma un terror que sucedió en Tijuana, en donde en diversas casillas de la ciudad se dejaron restos humanos, o sea, dejaban cabezas humanas, dejaron en cajas o bolsas con restos humanos en distintos municipios. Creo que llegaron a ser como 7 municipios en donde aventaban las cabezas o los restos humanos, y hasta el momento no se reportan detenidos. Los ciudadanos lo informan como que solamente lo dejaron y se fueron caminando, tal cual. No hay una investigación, no hay reportes, no hay nada, ¿no? Y también en Tijuana se reportó balaceras en contra de la oficina de Movimiento de Regeneración Nacional de Morena en Mexicali, y tampoco ni detenidos, ni en este caso no se reportan lesionados, pero pues no hay investigaciones ni nada por el estilo. Otro tema que causó controversia en redes sociales, sobre todo entre los millennials, fue lo de la compra o la renta de la publicidad por parte de los influencers a favor de la campaña del Partido Verde Ecologista, ante la cual ya la FGR abrió carpetas de investigación. Se dice que fueron 30 influencers, entre actrices, actores y ahí otras personalidades, que salieron un día antes de las elecciones, en plena veda electoral, con su guioncito en mano, casi a decir, ¿no? De que, ay, las propuestas del Partido Verde son muy buenas, voten por ellos, yo voy a votar por ellos. Y el mismo día de la elección salió el INE en redes sociales a decir que estaba invitaba al Partido Verde a dejar esas estrategias, ¿no? Ya los regañó en redes sociales, pero pues no ha habido más información sobre cuáles van a ser las consecuencias o cuáles van a ser qué va a pasar con este Partido Verde, pues que en plena veda electoral usó estas formas para promocionarse, ¿no? Sí, yo quiero hacer 2 comentarios breves a 2 de los eventos que mencionas. Uno de ellos es esto de que hayan dejado restos humanos en casillas como una manera de intimidación. No sé, en el corte hablábamos de lamentablemente, de la naturalidad con la que ya vemos estos hechos. Hace algunos años una noticia de ese estilo hubiera dado un montón de vueltas, pero pues lamentablemente a partir del sexenio de Calderón nos hemos habituado tanto a la violencia que pues esto pasa a ser simplemente como un evento más dentro de la jornada electoral. Y por el otro lado, esto de las 92 casillas que los pobladores purépecha, sobre todo en Michoacán, impidieron su instalación para optar por regirse por usos y costumbres y administrar ellos directamente los recursos federales, estatales y demás. Una práctica que comienza a extenderse. Sabemos ya en el caso de Cherán, el primer municipio autónomo de Michoacán, sabemos de algunas comunidades autónomas en Oaxaca, en Chiapas, y esto de lo que nos habla también es de otro tipo de democracia que están ejerciendo los pueblos, una democracia más directa, más en la toma de decisiones en el día a día, y no tanto esto que nos promocionan como ir solamente un día a elegir un supuesto representante para que después ese representante imponga las políticas que los grupos de poder le presionan para que imponga. Y pues bueno, nada más como estos comentarios a lo que mencionaba Grecia. Yo recuperando eso último, también me gustaría comentar
¿no? No va exactamente en ese sentido, pero creo que en estas elecciones intermedias se notó también una ruptura que empieza a verse entre el movimiento social y el gobierno, un poco recuperando pues el hecho de buscar otras formas de representación o el hecho de no coincidir en el proyecto que nos ofrecen, ¿no? De alguna forma creo que hay muchas expresiones del descontento, del rechazo a determinadas políticas, ¿no? Incluso como mensajes que se mandan y que no siempre son claros, ¿no? Es decir, no podemos como agarrar los datos y ver como la abstención y verla como si toda fuera una abstención homogénea, ¿no? De gente que simplemente decide no ir a participar porque le da flojera o porque no se interesa o por apatía, ¿no? Es muy común que las campañas por la promoción del voto se centren únicamente en eso, ¿no? Como en combatir esa apatía de la población, cuando en realidad hay motivos múltiples por los cuales se decide no participar en un proceso electoral, y eso también es una definición o digamos una opción de enviar un mensaje político, ¿no? Creo que particularmente, y lo menciono también porque, por ejemplo, he visto en estos días algunos señalamientos a que el movimiento feminista no quiso ir a votar, ¿no? O no votó por AMLO, o a que diferentes, no sé, sectores, por ejemplo, que luchan contra los megaproyectos, etcétera, pues no asisten a votar y siempre hay esa como recriminación, ¿no? Cuando pues estamos viendo que ya en 3 años de gobierno las políticas no apuntan a resolver ninguna de estas problemáticas, ¿no? Comentaba también, digamos, en estos días, ¿no? Que prácticamente es el tema, lo electoral, me decía Rada del SME, ¿no? Que el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas es muy significativo porque es un sindicato en donde la mayoría de los compañeros, compañeras pueden tener una inclinación por el proyecto de Morena y sin embargo en estos 3 años no solo no se ha resuelto el caso del sindicato, ¿no? Del SME, el regreso al trabajo, sino que incluso ha habido episodios de real confrontación al menos con algunos funcionarios de este gobierno, ¿no? Entonces, claro que esto se refleja en que ya hay compañeros o compañeras que deciden no ir a votar por Morena, ¿no? Esto, digamos, para explicar un poco también o para de alguna forma entender, por un lado, sí, esta disminución de los votos de Morena, pero por otro lado también esos mensajes que se le mandan al gobierno en el sentido de que tiene que voltear a ver a determinados sectores, ¿no? Lo que recientemente ocurrió también con el caso de los normalistas, cuando la CENTE fue uno de los, sin decirlo abiertamente, pero de los impulsores del voto por Morena en el 2018, ¿no? En esta esperanza de que se echara abajo por completo la reforma educativa de Peña Nieto, cosa que tampoco ha ocurrido, ¿no? Entonces, me parece que nadie podría negar, creo, a estas alturas, que la movilización popular, la acumulación de descontentos, los procesos de construcción de fuerzas sociales fueron fundamentales para que Morena llegara al poder en 2018. Entonces, ¿por qué no se le pone esa atención al diálogo, a la resolución de conflictos? Y al contrario, ¿no? En muchas de las ocasiones incluso se desprecian y se confronta con estos movimientos, como es el caso particularmente del movimiento de mujeres, ¿no? En donde, bueno, ¿cómo podría uno esperar que las mujeres que se movilizan en contra de los feminicidios, que se movilizan por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, pues que no han visto avanzar ninguna de estas cosas, que seguimos viendo cómo cada día se anuncia que se encuentran a otras mujeres asesinadas, pues cuáles son las esperanzas entonces que se mantienen depositadas en este gobierno, ¿no? Eso creo que por un lado es bien importante que lo identifiquemos, pero por el otro lado también, por supuesto, el leer bien también ese aparente triunfalismo de la derecha, ¿no? Que me parece que tampoco
lo es tanto. Sí me parece, al menos a mí, que hay una tendencia muy preocupante de un avance del panismo, por ejemplo, o de personajes como los que abanderan Movimiento Ciudadano, ¿no? El caso de Samuel García en Nuevo León o de Alfaro en Jalisco, bueno, son la nueva derecha, son el nuevo PAN, ¿no? Son un PAN de alguna forma más refinado, en el sentido de por lo menos más joven, ¿no? Más juvenil, más cercano a algunas otras posiciones, pero en realidad son autoritarios, son conservadores, ¿no? Y no podríamos pensar que esa podría ser una alternativa. Pues claro que eso es preocupante, pero creo que el gobierno, por ejemplo, pues bueno, uno no le va a dar lecciones al gobierno de qué es lo que tiene que hacer o no, porque finalmente no nos toca, pero sí llama la atención que no se voltee a ver esto, ¿no? Y que al contrario se sigan reciclando candidatos que muestran un desprecio por las bases del partido, ¿no? Es decir, estamos, creo, en un punto de inflexión en ese proceso de alguna forma de tender hacia la izquierda dentro de las políticas de nuestro gobierno, que puede perderse por completo o que puede avanzar, ¿no? Y me parece que ahí sí sería fundamental pensar en de qué manera los movimientos sociales pueden jugar a cerrarle el paso a la derecha, tanto a la derecha de Morena como a la derecha de cualquier otro partido, ¿no? Entonces son también como algunas primeras reflexiones que de alguna forma me deja este proceso electoral, ¿no? No sé, ¿ustedes qué opinan? Y a mí me llamó la atención cómo imperaba este discurso, ¿no? De que si no votas no te quejes y de que es nuestro deber y nuestra responsabilidad ciudadana votar. Y estábamos la semana pasada en Perú con altos índices de y de votos nulos, ¿no? O sea, también a veces de reclamos políticos en las boletas manda un mensaje y deberíamos estarlo atendiendo a ese mensaje porque es lo que representa las necesidades y las exigencias de la población. Y por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención que en discurso mucha gente puede decirse de izquierda o puede decirse con ciertas exigencias de ciudadanas básicas, como lo comentábamos, del aborto, la despenalización del aborto, la legalización del matrimonio de personas del mismo sexo o la adopción homoparental. Y hay tanta despolitización y tanta falta de formación y de todo que ven como opciones viables a partidos que desde su discurso, su narrativa y sus bases históricas son de derecha. Y digo, también está la derecha de Morena, pero entonces no hay un cuestionamiento de qué más podemos hacer o qué hay además de ir a ejercer, ir a dar el voto, ¿no? O sea, ¿qué más puede hacer la población? Nada más, solamente es elegir entre las sopas que hay, entre la derecha de Morena o la derecha del PAN. Entonces, no, estamos tan despolitizados que no hay una propuesta más, no vemos otra posibilidad, otra alternativa. Y entonces ahí estamos descalificándonos de que no, si tú votaste por Movimiento Ciudadano y no, si tú votaste por Morena, pues es lo mismo. O sea, yo creo que eso rescato yo, la despolitización de los ciudadanos, ¿no? Sí, igual también lo comentábamos la semana pasada, lo limitado que es para nuestras aspiraciones el proceso electoral. Consideramos que la vía para un cambio pues no está en las urnas, al menos no con los candidatos que tenemos actualmente, y de ahí la necesidad de formar nuestros propios movimientos sociales, de fortalecerlos para hacer la lucha política ahora sí que por todas las vías que podamos
y si en algún momento la vía electoral llega a ser una alternativa, pues ya estaremos hablando de eso, pero creo que hoy en día ni... Te bloqueaste tu micrófono antes de terminar tu idea, pero, pero efectivamente Solo que decía que hoy en sí. día no es una, la vía electoral no considero que sea una vía de lucha. Si en algún momento lo llegara a ser, pues seguramente nos sumaríamos a ella, pero por de mientras, pues seguir fortaleciendo nuestros procesos organizativos. Claro, un poco es la intención también de identificar este tablero político, ¿no? Que cómo queda, porque queramos que no, va también marcando hasta cierto punto, al menos en algunos escenarios, la pauta de cómo nos podemos ir moviendo. Rescato, por ejemplo, el hecho de que, bueno, ahora se va a tener un congreso que va a ser aún más complicado que el pasado para poder llevar iniciativas populares, ¿no? En el sentido de que va a depender prácticamente del Partido Verde, cualquier tipo de negociación, y el Partido Verde sabemos que tan puede aliarse con uno como puede aliarse con otro, y seguramente en ese juego van a entrar también el PRI, Movimiento Ciudadano, ¿no? Un poco a jugarle a que si te apoyo en esto, tú me respondes en esto otro, ¿no? Entonces creo que cobran más valía iniciativas como, por ejemplo, la del Parlamento Popular, que el Parlamento de las y los Trabajadores, perdón, que impulsa la nueva Central de Trabajadores, como una instancia también de coordinación, pero también de alguna forma convergencia de diferentes plataformas populares que pudieran movilizarse en conjunto para presionar a los que estén, sean quienes sean, ¿no? Entonces, me parece que la apuesta sigue justo siendo fortalecer nuestros instrumentos organizativos de lucha, pensar en cómo podemos de alguna forma extender esta lucha por un proyecto distinto. Y decía yo en un principio que no estoy de acuerdo con esta simplificación de que lo que se enfrenta en nuestro país son dos proyectos políticos distintos. De entrada, en realidad pareciera que es más un proyecto con diferentes matices y no son nada más dos matices. Finalmente ninguno de los que está hoy en las instituciones, en los cargos públicos, renuncia realmente al proyecto neoliberal, simplemente que algunos tratan de ponerle más máscaras que otros. Entonces, pues, ¿cuál es la alternativa real, no? Un poco puede sonar repetitivo porque me parece que cada vez que hay proceso electoral lo decimos, pero es necesario un proyecto político propio de las y los trabajadores, del pueblo, de las mujeres, de los jóvenes, que realmente recupere las reivindicaciones y que a partir de juntarnos, de discutir, de movilizarnos, pues pueda hacerlo realidad, ¿no? Hay distintas experiencias de más o menos avances y retrocesos en este sentido en otros países, en nuestro propio país, que me parece que tendríamos que estar de alguna forma recuperando, y particularmente en este momento poniendo la alerta en que no vayamos a convertirnos como en otro Brasil, en el sentido de la forma en que llega Bolsonaro, ¿no? Que de hecho es a partir de también un amplio apoyo popular a su candidatura, ¿no? Descabezando, claro, a la izquierda, pero que finalmente es real que ha habido en distintos países esa experiencia de giro hacia la derecha, y que en mucho no podemos solo explicarlo por un supuesto abstencionismo o una falta de cerrar filas de parte de los movimientos sociales, sino esa ruptura que existe entre los gobiernos y los movimientos sociales, ¿no? Entonces, me parece que son cosas que seguiremos discutiendo, que ojalá de alguna forma esas bases tan combativas que todavía hay en Morena pudieran impulsar también este tipo de discusiones. No lo conocemos, probablemente ya las haya, pero vamos, hay un montón de cosas en disputa, ¿no? Es un poco como lo que me parece que cerramos.
Pues bueno, este es simplemente como un primer acercamiento. Todavía prácticamente todos nuestros datos son del PREP. Todavía hay algunas cuestas en disputa. Ni siquiera sabemos, por ejemplo, si en Nuevo León se va a quedar Samuel, puesto que también hay investigaciones en su contra, ¿no? Es el caso que va a haber en otros lugares. Entonces es como un primer acercamiento que intentamos que permita como abrir un poco esta falsa disyuntiva entre que si ganó la derecha, ganó Morena. En realidad parece que un poco ambos perdieron, un poco todos ganaron, ¿no? Dependiendo de lo que se considere, pero lo que es real es que ahí no están realmente los intereses del pueblo trabajador, en general de los sectores populares, ¿no? Con eso me parece cerraríamos el día de hoy. Agradecemos a quienes nos estuvieron escuchando y les invitamos a seguirnos el próximo jueves a las 7 en Radio ESME. Hasta la próxima. Este es un llamado a la clase obrera y al pueblo a reafirmar su posición combativa y a reemprender con más fuerza que nunca la lucha sin cuartel contra las clases patronales. Aquí no hay medias tintas. La única fórmula es profundizando los cambios revolucionarios. Necesitamos de medios de comunicación propios, autónomos e independientes que sirvan de tribuna de expresión y amplificación de las voces de nuestro pueblo. Forjando Futuro es un esfuerzo por fortalecer espacios organizativos que en la lucha política apuesten por transformarlo todo. Revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Acompáñanos también la próxima semana.